Siempre he sentido una debilidad por los personajes, vamos a llamarles secundarios, de todas las historias. Y la primera vez que leí la cuarta parte del libro, me pareció que Abner de Filadelfia era un personaje secundario muy interesante por varios aspectos. No solo por el papel que desempeñó a lo largo de la vida pública de Jesús, y que yo desconocía por completo porque no figuraba en los evangelios tampoco, sino también porque personifica una actitud frente al Evangelio de Jesús que, aun siendo mucho más fiel al mensaje inicial que lo que adoptó Pablo de Tarso, cayó rápidamente en el olvido. En el enfrentamiento entre Pablo y Abner, la opción de Pablo fue finalmente la que triunfó. El cristianismo que conocemos hoy día es en gran parte obra de ese gran maestro religioso que fue Pablo de Tarso. Me gustaría hacer una reflexión al respecto, intentando comparar ambas actitudes frente al mensaje de Jesús, la de Abner y la de Pablo. Creo que esta reflexión nos puede ser muy útil, pues la misión de Jesús supuso, como ya sabéis, la cuarta revelación de época, y nosotros, los lectores del libro de Urantia, tenemos la responsabilidad de evitar que la quinta revelación se desvirtúe con el paso del tiempo. Tenemos frente a nosotros casi 1000 años en los que no habrá otra revelación semejante, o al menos eso es lo que nos insinuaron los reveladores, y tenemos que conseguir que la llama siga viva durante todo este tiempo. No deberíamos caer en el error que cometió el cristianismo en sus comienzos, esto es, dejar que la religión sobre Jesús eclipsara a la religión de Jesús. No debemos caer en la tentación de sacralizar el libro mismo y dejar que las enseñanzas que contiene pasen a segundo plano, ni tampoco hacer concesiones que modifiquen las enseñanzas del libro con el fin de hacerlas más digeribles para creyentes de otras religiones, como sí que hizo Pablo. Pero también está claro que hemos de ser flexibles y no aislarnos en una defensa a ultranza de las enseñanzas que contiene el libro, tal y como hizo Abner con las enseñanzas de Jesús. Decía Aristóteles que el término más adecuado siempre es el término medio. Así que vamos a intentar determinar cuál es ese punto a lo largo de estas reflexiones. Y vamos a ver primero qué se dice de Abner en el libro de Urantia. Vamos a hacer una recapitulación sobre la historia de Abner, tal y como nos la cuentan los reveladores en el libro de Urantia. Abner fue un personaje que tuvo un papel destacado en la vida pública de Jesús. No fue uno de los 12 apóstoles, pero siempre estuvo ahí, activo en la difusión de la buena nueva del Evangelio de Jesús. Aunque en el documento 134 es donde encontramos la primera mención a Abner, que se hace en el libro de Urantia, realmente su historia empieza a entrecruzarse con la de Jesús en el documento 135, cuando se nos habla sobre Juan el Bautista. Aunque no acababa de encontrarse a gusto entre los nazarenos de Engedi, me refiero a Juan el Bautista, confraternizó mucho con Abner, que era su jefe y dirigente. Tras comenzar Juan el Bautista su vida pública, nombró a 12 apóstoles entre sus principales discípulos a instancias de Abner, que por aquel entonces era el jefe de sus partidarios. En la época en que Juan el Bautista estaba preso, se celebró una larga conferencia de 3 semanas en las que tanto los discípulos de Jesús, dirigidos por Andrés, y los discípulos de Juan, cuyo jefe era Abner, intentaron armonizar el funcionamiento de los dos grupos. A partir de aquellas reuniones, Abner se convirtió en un fervoroso seguidor de Jesús y creyente en él. Más tarde se le nombró director de un grupo de 70 educadores encargados de predicar el Evangelio. Desde entonces, Andrés y Abner actuaron como asociados, y cada apóstol de Jesús tenía como asociado a un apóstol de Juan. Pero no llegaron nunca a fusionarse por completo estos dos grupos. Eran grupos asociados, pero independientes.
De hecho, se nos dice que en la segunda Pascua que celebró Jesús con sus apóstoles en Jerusalén, los apóstoles de Juan celebraron esta fiesta con Abner. Al terminar aquella Pascua, ambos grupos se separaron temporalmente. Los apóstoles de Juan se quedaron en Jerusalén bajo la dirección de Abner, donde iniciaron un trabajo discreto para la expansión del reino, mientras Jesús y sus discípulos volvían a Galilea. No volvieron a reunirse hasta poco antes de que los 70 evangelistas recibieran su misión, pero cooperaban entre sí y había buen ambiente entre ellos, a pesar de las diferencias de opinión que tenían. En general, el trabajo de Abner consistió en permanecer en la retaguardia, hacer de refuerzo a la misión evangelizadora de Jesús y sus apóstoles y fomentar la revelación. En el año 29, Abner y sus asociados establecieron su cuartel general en Hebrón e iban periódicamente a Betsaida, donde estaban asentados Jesús y sus apóstoles, con el fin de mantener reuniones con ellos. Precisamente el hecho de que Abner tuviera un grupo de discípulos independiente del de Jesús, aunque colaborador, permitió que en aquellos momentos en los que las puertas de las sinagogas estaban cerradas a Jesús y a sus apóstoles, algunas de aquellas sinagogas estuvieran abiertas para Abner y sus asociados, con la excusa de que eran seguidores de Juan el Bautista, no de Jesús. Esto sin duda supuso un gran apoyo a la difusión de las enseñanzas del Maestro, al proporcionar lugares de reunión que de otra manera les hubieran estado vetados. De Hebrón, Abner trasladó su centro de operaciones a Belén, donde podía estar informado de las actividades del grupo de Jesús. Allí tuvo ocasión también de estar con Jesús durante una temporada. En todo aquel tiempo, el trabajo realizado por su grupo en Judea ayudó a consolidar un sentimiento favorable hacia el Evangelio del Reino, que permitió que los enemigos de Jesús no se atrevieran a manifestar abiertamente su oposición. Es importante señalar que Abner, como nativo de Judea, tuvo la oportunidad de dar a conocer el Evangelio de Jesús sin los prejuicios que provocaban Jesús y sus apóstoles por su condición de galileos. Recordad que de los 12 apóstoles, solo Judas Iscariote no era natural de Galilea, porque era de Judea. Desde el cuartel general de Belén, Abner había enviado a muchos discípulos a Judea, Samaria e incluso a Alejandría. En aquella época, Jesús dividía su tiempo entre Betania, donde estaban sus apóstoles, y Belén, donde estaban Abner y otros apóstoles de Juan. Este contacto con los apóstoles de Juan fue muy fructífero, pues se sintieron comprendidos y valorados y aceptaron de todo corazón el reino y todo lo que éste implicaba. Poco después, Abner y sus 11 compañeros unieron su suerte a la de Jesús y sus apóstoles, y solo entonces trabajaron como un único grupo hasta el día de la crucifixión. Abner fue puesto al frente del grupo de los 70 predicadores e instructores del Evangelio, a los que envió en parejas a todas las ciudades de Galilea, Samaria y Judea, para que predicaran durante 6 semanas. También dirigió al cuerpo de mujeres. En el año 30 reunió a sus asociados y les dio las instrucciones finales antes de enviarlos a las ciudades y pueblos de Perea, en una misión que duró casi 3 meses y supuso el último ministerio del Maestro. Justamente Jesús destacó ante sus discípulos el gran trabajo que desarrollaban Abner y sus asociados en Perea, donde estaban obteniendo muy buenos resultados sin necesidad de recurrir a milagros y prodigios. En esto, los compañeros de Abner se distinguían de los apóstoles que más de una vez habían sugerido, cuando no pedido, a Jesús que obrara algún milagro como demostración de su poder. Precisamente en Filadelfia, una ciudad de Perea, era donde había un mayor número de seguidores de las enseñanzas del Maestro. En ello influyó, sin duda, que su sinagoga nunca estuvo sometida al Sanedrín de Jerusalén y estuvo, por tanto, siempre abierta a las enseñanzas de Jesús.
De hecho, en aquel entonces Abner enseñaba 3 veces al día en la sinagoga de Filadelfia. Fue también en Filadelfia a donde huyó Lázaro, huyendo del Sanedrín de Jerusalén, y donde vivió hasta el final de sus días en estrecha colaboración con Abner. También a Filadelfia se dirigió David Zebedeo, en asociación con Abner y Lázaro. Así que, como podemos ver, Filadelfia era una ciudad donde se estaba reuniendo una gran parte de asociados de Jesús y que prometía ser un gran foco desde el que transmitir la buena nueva del reino de los cielos. Abner vio a Jesús por última vez poco antes de la última Pascua. Jesús le aconsejó que siguiera su obra sin prestar atención a lo que iba a suceder en Jerusalén. Este fue su consejo de despedida. Le dijo: Hijo mío, sé que serás fiel al reino, y ruego al Padre que te conceda sabiduría para que puedas amar y comprender a tus hermanos. Unas palabras muy reveladoras si atendemos a los acontecimientos que siguieron después y que trataremos más adelante. Abner siguió el consejo de no ir a Jerusalén y permaneció en Filadelfia dedicado a su misión. Abner fue uno de los testigos de la 10ª aparición morontial de Jesús, en donde éste se mostró también a Lázaro y a 150 compañeros más. Fue durante una reunión convocada por Abner en la sinagoga con el objetivo de tratar sobre la crucifixión de Jesús y su resurrección. ¿Y qué sucedió tras la muerte de Jesús? ¿Cuál fue la evolución de las relaciones entre Abner y los otros dirigentes de las comunidades cristianas primitivas? Básicamente, el problema de Abner fue precisamente el de ejercer cierta intransigencia ante sus compañeros, lo que le llevó a enemistarse con los líderes del cristianismo en ciernes. La primera sinagoga y luego iglesia de Filadelfia tenía unas perspectivas muy prometedoras. Como hemos dicho anteriormente, en aquella ciudad las puertas para predicar el Evangelio de Jesús siempre habían estado abiertas. Había un grupo numeroso de seguidores del Evangelio entre judíos, gentiles y gentes de toda condición social e intelectual. La iglesia de Filadelfia fue el cuartel general de los misioneros que se encargaron de difundir el Evangelio en las regiones del este. Fue la plaza fuerte de las enseñanzas del Maestro, centro del conocimiento cristiano de la región durante siglos. Sin embargo, muy pronto surgieron los problemas entre las diferentes comunidades cristianas. Si los judíos de Jerusalén siempre habían tenido problemas con los judíos de Filadelfia, estos problemas se trasladaron también a las comunidades cristianas correspondientes. Abner se enfrentó con Santiago, el hermano de Jesús y jefe de la iglesia de Jerusalén, y esto hizo que la iglesia de Filadelfia y la de Jerusalén estuvieran enfrentadas también. Yo me pregunto, ¿cuántas veces en la historia hemos visto que los enfrentamientos personales se trasladan también a las organizaciones? Los reveladores atribuyen a este distanciamiento entre ellos el hecho de que no se mencione a Abner en los hechos del Nuevo Testamento. Ya se sabe, la historia siempre la escriben los vencedores y el bando perdedor sale siempre mal parado. En el mejor de los casos, su participación en la historia desaparece del relato. El distanciamiento entre Santiago y Abner se mantuvo durante toda su vida y continuó incluso después de la destrucción de Jerusalén, tras la que Antioquía pasó a ser la sede del cristianismo según Pablo y Filadelfia la sede del reino de los cielos según Abner. Pero no fue solo Santiago el único al que Abner se enfrentó. También riñó con el apóstol Pedro y con Pablo, aunque por motivos diferentes. Pedro se deslumbró muy rápidamente con el hecho milagroso de la resurrección del Maestro, lo que hizo que su predicación se centrara más en la divinidad de Jesús y menos en la sencilla pero potente religión de Jesús, de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Una actitud distinta a la de Abner, que a diferencia de Pablo, también conoció al Maestro en persona. Con Pablo le separaban divergencias filosóficas y teológicas. Abner no estaba de acuerdo con los intentos de Pablo
por rehacer las enseñanzas de Jesús para que se adaptaran mejor a la filosofía helénica y que ocasionaran menos problemas de adaptación entre los judíos. Abner era, en una palabra, más purista que Pablo. Jesús era perfectamente consciente de que Abner tendría problemas con sus compañeros de la futura comunidad cristiana. De lo contrario, no le habría dado aquel consejo la última vez que se vieron en vida de Jesús, que veis aquí, o sea, ruego al Padre que te conceda sabiduría para que puedas amar y comprender a tus hermanos. Y como ya mencionamos antes, el transcurso de los acontecimientos vino a darle a las palabras de Jesús una carga especial de significado. Ese purismo de Abner, aun siendo encomiable, le llevó hacia el aislamiento. La Iglesia de Filadelfia mantuvo la religión de Jesús tal como éste la había enseñado, pero ese impulso no duró mucho más allá de lo que duró su larga vida. Abner murió a los 89 años de edad. Y lo que es peor, estaban solos, pues no contaban con el apoyo de la influyente Iglesia de Jerusalén. Los misioneros enviados por Abner llevaron su versión del Evangelio hasta Mesopotamia y Arabia, pero su mensaje nunca progresó como la versión paulina y quedó diluido e incluso silenciado por el ascenso imparable del Islam. Ante este hecho, no puedo por menos que lamentar la gran oportunidad perdida de difundir la verdadera religión de Jesús en Mesopotamia y en la península arábiga, con un mensaje que sin duda hubiera calado profundamente en aquellos pueblos si los misioneros de Abner hubieran sido más flexibles. Pero esto, por supuesto, es una suposición, nunca lo vamos a saber. Aquí convendría aludir a un hecho que se menciona en el documento 134 acerca del futuro de la escuela de religión de la ciudad persa de Urmia, promovida por un rico comerciante llamado Zimboitón. Durante su viaje con Ganid y Gonod, Jesús visitó aquella ciudad donde, como en tantos otros sitios, fue preparando el terreno para que su evangelio se propagara con rapidez en los años que siguieron a su muerte. Sin embargo, a diferencia de otros lugares donde llegaron Pablo y otros mensajeros del reino, donde el terreno estaba fértil para sus enseñanzas, a Urmia llegaron educadores enviados por Abner, que resultaron ser muy intransigentes e inflexibles y que no hicieron sino enrarecer el ambiente y aumentar la confusión. La escuela, como ya sabéis, acabó cerrando y finalmente fue destruida durante la celebración de un culto orgiástrico a Mitra. Debemos anotar aquí que Abner encontró un aliado en Natanael, que también coincidía en predicar el evangelio original y no un evangelio acerca de Jesús. Natanael estuvo un año con Abner en Filadelfia y luego se marchó más allá de Mesopotamia para predicar el evangelio tal y como él lo entendía. Pero también él estaba solo en aquella empresa. Con la perspectiva que nos dan los siglos transcurridos, podemos determinar cuáles fueron sus frutos. Y no podemos decir que dejara un rastro perdurable, como sí hicieron los apóstoles que dirigieron sus esfuerzos hacia los pueblos de Occidente. Así, de este modo, nos encontramos con la paradójica situación de que el grupo que más fielmente llevó a la práctica la religión de Jesús acabó por desvanecerse. Sus esfuerzos no perduraron con el paso de los siglos. Otros fueron los vencedores de esta historia. Otros fueron los que consiguieron perpetuar su visión del Evangelio de Jesús hasta nuestros días. Y ahora es el momento de hablar de Pablo. Pablo de Tarso es un personaje que no conoció en vida a Jesús y que no participó en su vida pública. Sin embargo, son muchas las referencias a su persona en el libro, puesto que el éxito del cristianismo se debe a él en gran parte. Estas referencias son más numerosas en los primeros documentos de la cuarta parte, en los que se nos describe cuál era el panorama religioso de la época de Jesús
y se nos dice por qué el cristianismo se difundió tan exitosamente por Occidente. Pablo era hebreo, pero a la vez ciudadano romano, y proclamó el Evangelio en lengua griega, que era la lengua franca para los ciudadanos del imperio. Sería aquel entonces como el equivalente del inglés hoy en día. La mayor parte de sus conversos al cristianismo procedían de los creyentes gentiles. Tomó parte del contenido de la doctrina de los estoicos y el método de los sermones de los cínicos. A pesar de la competencia que le hacía al mitraísmo, y a pesar de que Pablo no predicaba exactamente el Evangelio de Jesús, ya que hizo numerosas adaptaciones para hacerlas más aceptables a los conversos potenciales, su mensaje era superior y pronto esto se reflejó en el auge del cristianismo y la decadencia del mitraísmo. Pablo utilizó como cimiento la mezcla de filosofía griega y de teología hebrea estructurada por Filón de Alejandría para construir su culto cristiano, eliminando muchas de sus contradicciones. Y aunque con ello mejoró mucho el cuerpo doctrinal del cristianismo, en algo no fue capaz de superar a Filón, y fue en su doctrina de la expiación y del pecado original, que fue una creación suya. Podemos considerar asimismo que el Evangelio de Lucas fue directamente inspirado por Pablo. Sabemos que la muerte de Esteban, el primer mártir del cristianismo, provocó en él tales sentimientos que le hicieron abrazar la causa de Esteban y le llevaron a ser el fundador de la religión cristiana. Casualmente, o yo diría que no tanto, Jesús fue preparando el terreno a Pablo durante muchos años antes de que éste recorriera los territorios del Imperio Romano predicando el Evangelio, años antes incluso de que Jesús comenzara su vida pública. Pablo nunca supo que aquel al que se referían sus interlocutores, aquel que les impresionó tan profundamente como para recordarlo al cabo de tanto tiempo, y que le llamaban el escriba de Damasco, el fabricante de tiendas de Antioquía, el preceptor judío del hijo de un mercader indio, que todas estas personas eran el mismo Jesús del que él les hablaba y que no llegó a conocer personalmente. Muchas veces Pablo conoció a personas que habían conocido a Jesús y Ganid, y llegó a residir en las mismas casas donde Jesús y Ganid habían sido acogidos durante su viaje. Más que de ironía del destino, aquí habría que hablar de acciones bien planeadas de alguien que se supone que es independiente del tiempo. En el lago Urmia, Jesús también sembró semillas de su revelación, pero los misioneros de Abner que llegaron después no supieron o no pudieron hacer que prosperaran, y toda aquella iniciativa se malogró para perjuicio de las religiones orientales. Yo me pregunto, ¿hubiera tenido la misión de Pablo el mismo éxito si sus interlocutores no hubieran conocido a aquel preceptor judío de hace unos años? Yo, sinceramente, lo dudo. El cristianismo se estableció inicialmente en Éfeso gracias a los esfuerzos de Pablo, aunque fue en Antioquía donde empezó a denominarse cristianos a los seguidores de Jesús. En Antioquía, precisamente, yo diría casualmente, entre comillas, vivió Jesús durante 2 meses, trabajando y aprendiendo. De hecho, fue donde permaneció más tiempo de todos los lugares que recorrió en su viaje. 10 años después, Pablo predicó allí y oyó hablar de las doctrinas del llamado escriba de Damasco, sin sospechar que habían oído al mismo Jesús. Pablo trabajó en contacto estrecho con Pedro, jefe de los apóstoles tras la muerte de Jesús. A pesar de su diferencia de carácter y de formación, trabajaron juntos en armonía, justamente lo contrario de lo que sucedió con Abner, que estaba enemistado con los dos. El gran acierto de Pablo fue reunir los mejores conceptos de otras religiones y doctrinas e incorporarlos a la doctrina cristiana. Esto hizo que otros pueblos, como los de Oriente Próximo y los griegos occidentales,
aceptaran de buen grado y rápidamente el cristianismo. Pablo creó la Iglesia institucionalizada, que se convirtió en el sustituto del reino de los cielos que Jesús había venido a proclamar. A pesar de que el concepto ideal de Jesús fracasó en parte, Pablo construyó una de las sociedades humanas más progresivas que jamás han existido en Urantia. Aun no habiendo sido fiel al mensaje, el concepto de Jesús está todavía vivo en las sociedades avanzadas del mundo. Aunque fue Pedro el primero que cometió el error de poner el acento en los hechos excepcionales relacionados con Jesús, en lugar de su mensaje, Pablo siguió esa línea de predicación y la reforzó. Pablo era consciente de que su religión no podía prosperar si se dejaba impregnar por alguna cultura nacional o asociarse con prácticas ya establecidas. Por ello, entró en conflicto con aquellos que querían imponer a los nuevos cristianos las exigencias del judaísmo. Sin embargo, no se desligó todo lo que debería de las inercias sociales de su tiempo. Uno de los ejemplos más tristes de estas inercias sociales fue precisamente el concepto que tenía Pablo de las mujeres. A pesar de que Jesús tuvo un grupo de mujeres discípulas y que durante los primeros tiempos de la Iglesia cristiana hubo diaconisas, instructoras y ministras, Pablo no llegó a reconocer plenamente la igualdad de las mujeres entre los ministros de la Iglesia, situación que desgraciadamente se ha mantenido hasta nuestros días. En el documento 195 se nos habla más extensamente sobre el inicio del cristianismo y los factores que ayudaron a su propagación. Está claro que la figura de Pablo fue decisiva para el cristianismo. No solo era un gran organizador, sino que también estaba dispuesto a hacer compromisos o acuerdos con sagacidad y astucia. Era un gran negociador. El cristianismo, basado casi exclusivamente en la experiencia religiosa personal de Pablo, se difundió primero entre los griegos y, por mediación de ellos, entre los romanos. Por desgracia, el cristianismo de Pablo puso en muy segundo plano al Jesús humano, al Jesús luchador y valiente, al Jesús que tenía fe en nuestra pobre condición humana. En cualquier caso, esa fue la imagen de Jesús que acabó imponiéndose en nuestros días, aunque sin eclipsar completamente al Jesús humano. Vamos ahora a preguntarnos qué enseñanzas podemos extraer o sacar de todo esto. Del mismo modo que Jesús de Nazaret es un ejemplo de vida, podemos extraer muchas enseñanzas útiles de los personajes que aparecen en su vida y que determinaron el éxito de su misión otorgadora. Jesús vino a este mundo no solo a cumplir con su séptimo otorgamiento, sino también a mostrarnos verdades muy sencillas, pero también muy poderosas: la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Nos mostró cómo era posible vivir siguiendo activamente la voluntad del Padre. Durante los años que estuvo en Urantia, dio ejemplo con su vida e incluso con su muerte. Tras dejar este mundo, le correspondía a sus discípulos y seguidores perpetuar su mensaje y propagarlo por todo el mundo. De entre estos seguidores, algunos de ellos mantuvieron el mensaje fielmente y otros hicieron concesiones para que el mensaje fuera aceptado más fácilmente. Aquellos que mantuvieron una mayor fidelidad al mensaje no consiguieron que éste perdurara más allá de la duración de su vida terrenal, mientras que los que hicieron concesiones y adaptaciones hicieron que el mensaje perdurara en el tiempo, pero desvirtuado. Entonces, ¿por qué no perduró el mensaje más fiel al original? Porque sus portadores se aislaron del resto de la comunidad cristiana y se mantuvieron firmes en una posición intransigente. Aquí podemos ver claramente lo negativo que es mantenerse aislados
y alejados de aquellos con los que hay que ir de la mano. Nos dicen, por ejemplo, el documento 5, la religión de Jesús salva del yo, libera de los males del aislamiento de la criatura en el tiempo y en la eternidad. ¿Cuál hubiera sido entonces la solución ideal? Parece claro que hubiera sido mantener el mensaje de Jesús haciendo concesiones que permitieran llegar al mayor número posible de personas sin desvirtuar por ello el mensaje. Esta es la solución ideal, pero también hay que reconocer que es difícil de llevar a la práctica. Siempre el conjeturar que y les hubiera tratado de llevar a su terreno por métodos más diplomáticos, otro hubiera sido el rumbo del cristianismo. Pero también es cierto que la mayoría de los apóstoles pronto se vieron cegados por el hecho milagroso para ellos, claro, de la resurrección de Jesús, y centraron en su mensaje en su condición divina, al igual que también hizo Pablo. Hubiera sido realmente difícil hacerlos cambiar de rumbo, pero quizá hubiera sido posible mantener una mayor parte del mensaje si se hubiera ejercido más la tolerancia y la comprensión entre Abner, por un lado, y Pedro, Santiago y Pablo, por otro. Otra de las para aquellos tiempos, y no todo el mundo estaba preparado para poner en práctica aquellas enseñanzas. Recordemos, por ejemplo, lo que se dice en el documento 121 respecto a lo presente que estaba la magia en aquella época, en los tiempos de Jesús. Nos dicen que era una época de encantamientos y todo el mundo creía en los milagros como si fueran incidentes ordinarios. En aquel tiempo era indudable que un hecho como la resurrección de Jesús, después de todas las circunstancias que habían rodeado el juicio y la crucifixión, entraba dentro de lo asombroso y eclipsaba cualquier enseñanza previa del Maestro que prometiera la resurrección para todos los creyentes en el Evangelio. Y os pongo aquí un par de citas. En esta del documento 147 nos dicen, en verdad os lo digo, aquel que escucha el Evangelio del Reino y cree en esta enseñanza de la afiliación con Dios, posee la vida eterna. Esos creyentes pasan ya del juicio y de la muerte a la luz y a la vida. Y se acerca la hora en que incluso aquellos que están en la tumba escucharán la voz de la resurrección. Y esta que cita del documento 168 que dice, también son palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea que aquí no estaba hablando de la resurrección personal de él, sino de la resurrección de todos los que creían en el Evangelio. Por otro lado, ¿era demasiado pronto para el mensaje de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres? Está claro que a los judíos les costó mucho aceptarlo, porque como dicen en el libro, en el documento 121, los judíos habían cultivado una actitud hacia el mundo exterior que les hacía imposible aceptar las enseñanzas del Maestro sobre la fraternidad espiritual de los hombres. Eran reacios a compartir a Yahvé en términos de igualdad con los gentiles, e igualmente reacios a aceptar como hijo de Dios a alguien que enseñaba unas doctrinas tan nuevas y extrañas. Si consideramos que los judíos eran el pueblo con una religión más progresiva y elaborada de aquellos tiempos, deduciremos fácilmente que el mensaje de Jesús no era fácil de asimilar por los pueblos del mundo civilizado de entonces. Lectores veteranos, como por ejemplo Jeffrey Wattles, han expresado que la expansión del cristianismo por todo Occidente había sido el plan B de la cuarta revelación de época, la de Jesús, al fallar el plan A de ganarse a los dirigentes y los líderes religiosos judíos.
Está claro que Pablo no hubiera tenido tanto éxito entre los ciudadanos del Imperio Romano si no hubiera helenizado el Evangelio de Jesús, si no lo hubiera adaptado para hacerlo más asequible a la cultura griega. Algo a lo que Abner, por otro lado, se negaba rotundamente y acusaba a Pablo de hábil corruptor, en palabras textuales. Con la perspectiva que da el tiempo, ¿alguien podría decir que el plan B fracasó? Yo diría que no del todo, a pesar de todo lo que ha pasado y de todos los errores que ha cometido la Iglesia. No olvidemos que los reveladores nos dicen que parte del mensaje de Jesús sigue latente en el cristianismo. ¿Qué es lo que nos enseña lo ocurrido entonces en nuestro tiempo, 2000 años después? Ahora tenemos una nueva revelación que echó a andar hace poco más de 60 años. Una revelación que, a diferencia de las anteriores, no viene respaldada por ningún rostro visible o por ninguna figura, una persona en concreto, y que contiene un mensaje ampliado y destinado a iluminar a la humanidad durante al menos 1000 años. El camino, por tanto, es largo y muchos los riesgos que se pueden correr. El más importante, el de que el mensaje se acabe desvirtuando y termine por desaparecer. Sin duda, la revelación tiene enseñanzas que son difíciles para nosotros de asimilar, dado nuestro entorno social y cultural, del mismo modo que las enseñanzas del Maestro fueron difíciles de asimilar para los apóstoles y sus asociados. Los tiempos han cambiado, y es indudable, pero la quinta revelación también tiene temas espinosos que chocan con nuestro bagaje religioso y filosófico. Se me ocurren, por ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? La eugenesia, la reencarnación. También hay lectores educados en el cristianismo que tienen una lucha interna, pues hay dogmas que el libro refuta claramente, como por ejemplo la doctrina de la expiación y el culto a María, la Madre de Jesús, por poner otro par de ejemplos. ¿Cuál será entonces nuestra actitud como lectores comprometidos con la revelación y con la diseminación de sus enseñanzas? ¿Seremos fieles pero intransigentes como Abner o posibilistas y negociadores como Pablo? Sabemos que tanto una postura como la otra traen riesgos. El riesgo de aislarnos y encerrarnos en la pureza de nuestra revelación o el riesgo de abrirnos al resto de la sociedad y hacer concesiones que distorsionen el mensaje. En ambos casos podemos repetir errores pasados, pero se supone que conocer la historia debe servir para no repetirla. Se supone que no han pasado 2000 años en balde. Andar haciendo equilibrios es difícil y complicado, pero es la única forma de mantener la llama de la revelación siempre viva e inalterable. De nosotros depende conseguir ese término medio tan anhelado que rompa de una vez nuestra tendencia a venerar el recipiente y olvidarnos del contenido. La quinta revelación es la segunda oportunidad que tiene el mundo de conocer las enseñanzas que trajo Jesús para el progreso espiritual de la humanidad. Unas enseñanzas que tienen hoy tanta validez como la tuvieron hace 2000 años y que el mundo necesita tan desesperadamente. Le pido al Padre que nos dé sabiduría y discernimiento para no perder esta oportunidad y que como creyentes comprometidos con las enseñanzas sepamos estar a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención.